entonces con tejido epitelial. Nosotros ayer habíamos visto toda la parte de introducción, donde vimos que los tejidos están formados por células y por una matriz extracelular, y también estuvimos viendo los distintos tipos de uniones que existen entre las distintas células. Ahora, vamos a empezar con el primer tipo de tejido, que es el tejido epitelial, que como nosotros le llamamos, es un tejido de revestimiento, porque reviste el cuerpo, sus cavidades, y el interior y el exterior de órganos. El tejido epitelial tiene algunas características que lo distinguen de otros tejidos. Yo un poco ayer les decía que los tejidos se diferencian, por ejemplo, por la cantidad de matriz que tienen. Hay tejidos que tienen matriz extracelular escasa, y hay tejidos que tienen matriz extracelular abundante. Entonces, este es uno de los que tiene matriz extracelular escasa. Y a su vez, tiene escasa cantidad de fibras. Dentro de la matriz, tiene escasa cantidad de fibras. Pero, ¿qué otra característica tiene? Su regeneración es muy rápida. Los ciclos celulares de las células son muy cortos. Eso debido a que son tejidos que están en continuo desgaste, que se desgastan muy rápido, entonces los tengo que regenerar rápidamente. Por otro lado, son avasculares. Eso quiere decir que no tienen vasos sanguíneos y que por lo tanto, para nutrirse, van a tener que, por difusión, recibir los nutrientes del tejido conectivo que tienen subyacentes. No tienen vasos sanguíneos. Si nosotros nos referimos a los tipos de uniones celulares, las células están muy unidas entre sí, hay distintos tipos de uniones, nexus, desmosoma, estrecha, intermedia, pero si nosotros vemos, tienen que les voy a mostrar una imagen, esto que tenemos acá es como una representación de lo que es un tejido epitelial. Este es el tejido epitelial, por debajo tengo una membrana basal, y a continuación tengo el tejido conectivo. Como vemos acá, nuestro tejido epitelial no posee vasos sanguíneos, por eso decimos que es avascular, y por lo tanto, para poder recibir estas células, oxígeno y nutrientes, tienen que recibirlo a partir de lo que recibe este tejido conectivo por procesos de difusión, porque no tiene vasos sanguíneos. Entonces, siempre debajo de un tejido epitelial voy a encontrar un tejido conectivo. Y entre el tejido epitelial y el tejido conectivo voy a encontrar lo que se llama una lámina basal. Puntualmente, acá estamos viendo la membrana basal, que está formada por la lámina basal y la lámina reticular. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para anclar el tejido epitelial al tejido conectivo. Entonces, esa lámina basal, que es lo que tienen acá, es una estructura de unos 50-80 nanómetros que no está formado por células, sino que está formada por colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas. Puntualmente, laminina y fibronectina. La laminina, sobre todo, te permite la unión del tejido epitelial a la lámina basal, y la fibronectina te permite la adhesión. Entonces, esta lámina basal que tengo acá y esta lámina reticular forman lo que se llama la membrana basal. Es lo que ancla el tejido epitelial al tejido conectivo. Una de las características que tiene nuestro tejido epitelial es lo que se llama la polarización. Y es que yo encuentro lo que se llaman caras de mi célula, tengo lo que se llama el polo luminal o apical, la cara lateral y la cara basal o polo basal. Y por ejemplo, en lo que es la cara luminal o apical, puedo encontrar algunas especializaciones. Esta superficie es la que está en contacto con el exterior del cuerpo o con alguna cavidad. Pero, ¿qué puedo encontrar en esa cara? Por ejemplo, puedo encontrar microvellosidades, que son expansiones citoplasmáticas que sirven como en procesos absortivos, incrementando la superficie de absorción. También puedo encontrar esterocilias, que son un tipo de microvellosidad más larga, pero inmóvil,
y también está relacionada con procesos absortivos y con transporte de líquidos, por ejemplo, los puedo encontrar en el epidídimo, y los cilios y flagelos, que son estructuras relacionadas con la movilidad. Entonces, en esta cara, que es la luminal o apical, puedo encontrar estas especializaciones. Por otro lado, en las caras laterales es donde voy a encontrar los tipos de uniones celulares que ustedes vieron ayer: estrecha, comunicante, de anclaje, etc. Y en la cara basal, que es esta que tengo acá, voy a encontrar hemidesmosomas, que también es un tipo de unión celular, pero en este caso no une célula con célula, sino célula a la lámina basal, es decir, lo encontraría acá. Y también puedo encontrar algunas invaginaciones. Entonces, una de las características del tejido epitelial también es esto que llamamos la polarización. Todas las células tienen microvellosidades y no, tampoco todas tienen cilios, ni flagelos, ni esterocilia, ¿sí? Pueden llegar a tener estas especializaciones, como no. Esta es la realidad, ¿sí? Entonces, este tejido epitelial, como yo les dije, va a tener debajo esta membrana basal formada por la lámina basal y la lámina reticular. La lámina basal es secretada por las propias células epiteliales, y principalmente esta lámina basal está formada por laminina y colágeno. Y la lámina reticular, que es esta que tienen acá, es secretada por el tejido conectivo, y principalmente contiene fibroblastos. Entonces, esto es como un esquema de lo que vendría a ser un tejido epitelial y debajo un tejido conectivo. Ustedes en el cuadernillo tienen una imagen de un corte de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, donde yo encuentro, por ejemplo, la epidermis, que vendría a ser la parte de tejido epitelial, y por debajo encuentro la dermis, que vendría a ser la parte de tejido conectivo. Entonces en la dermis, por ejemplo, encuentro vasos sanguíneos. Ahí lo tienen, no me acuerdo en qué página del cuadernillo, esperen que abro el cuadernillo, pero tienen un corte en el cuadernillo donde les muestran lo que vendría a ser un esquema de la piel nuestra, básicamente, ¿sí? Si ustedes se fijan, yo voy a encontrar en la piel células que se llaman melanocitos, que son células que se encargan de producir la melanina, que es lo que le da el color a la piel. Entonces, esos melanocitos son, como les dije, las células productoras de melanina. Ahí les digo dónde está la imagen. La imagen está en la página 8 del cuadernillo. Tengo epidermis, dermis, y debajo una grasa subcutánea. Entonces, si observan esa imagen, se puede ver, por ejemplo, que en la base del epidermis yo encuentro los melanocitos que les estaba diciendo, que son los que producen la melanina. Y la dermis principalmente está formada por tejido conjuntivo o conectivo, entonces encuentro vasos sanguíneos, encuentro terminales nerviosas, encuentro, por ejemplo, los músculos lisos, que son los que se llaman músculos erectores del pelo, que son los que nos permiten la erección de los pelitos, y debajo encuentro esta grasa subcutánea que es tejido adiposo. Entonces eso es como un corte de la piel para que ustedes la observen. Pero fíjense que si nosotros comparamos con la imagen que estamos viendo en el Power, la parte epitelial sería la epidermis y la parte del tejido conectivo sería la dermis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las funciones? La realidad es que los tejidos pueden cumplir más de una función generalmente a la vez. Entonces, por ejemplo, si hablamos respecto a la piel nos sirve para protegernos contra el daño mecánico, contra la deshidratación, contra el ingreso de microorganismos, pero también el epitelio glandular, que es el que forma las glándulas, se encarga de secretar sustancias, o sea que el tejido epitelial también cumple la función de la secreción de sustancias. Hemos dicho que pueden tener estructuras absortivas o que favorecen el proceso de absorción, como las microvellosidades o las esterocilias. Por lo tanto, también el proceso de absorción es un proceso que pueden llevar a cabo los tejidos epiteliales. Recién les mostré que, ahora igual lo vamos a ver en más detalle,
pero yo también tengo recepciones, terminaciones nerviosas sensitivas del tacto, del olfato, del gusto, por lo tanto también se encarga de lo que es la recepción sensorial, y en el epitelio renal voy a encontrar tejido epitelial, ya vamos a ver qué tipo, por lo tanto los procesos de excreción también van a ocurrir, y en el epitelio respiratorio y en las trompas de falopio encuentro un tipo de epitelio principalmente ciliado que me permite el transporte de las sustancias. Entonces todo esto que ven acá son las funciones que puede cumplir nuestro tejido epitelial. ¿Por qué puede cumplir tantas funciones? Y porque la verdad es que cuando nosotros lo clasificamos, existe como una vasta clasificación del tejido epitelial, ¿sí? Nosotros lo podemos clasificar funcionalmente en tejido epitelial glandular o de revestimiento, lo podemos clasificar también por su forma, o sea, la forma de las células que lo están formando. Las células pueden ser planas, pueden ser cúbicas o pueden ser cilíndricas, y a su vez los tejidos pueden tener una sola capa de células o más de una capa de células, dos o más. Entonces, ahí tengo la clasificación en simple y estratificado. Entonces, vamos a empezar a ver cada uno de los tipos de tejido. Vamos a empezar con los de revestimiento y su clasificación según la cantidad de capas y el tipo de células que lo están formando. Y después vamos a ver los epitelios de tipo glandular. Este cuadrito que tienen acá es el cuadrito que sale en el cuadernito de la Facultad de Medicina. Es un cuadrito que nos puede servir como resumen, pero hay cosas que faltan. Por ejemplo, acá no nos indica cuál epitelio tiene cilios, o si hay un epitelio que es queratinizado. Entonces, esos detalles son importantes y en este cuadrito no aparecen. Esto es como un resumen de lo que vendrían a ser los distintos tipos de tejido. La primera manera de clasificarlo es en simple y estratificado. A su vez, dentro del simple puede ser escamoso, donde las células adoptan esta forma, cúbica, donde las células adoptan esta forma, y cilíndrica, donde las células tienen esta forma, que son como columnares. Entonces, ¿dónde lo voy a encontrar? Y bueno, por ejemplo, el epitelio plano simple lo encuentro en los vasos sanguíneos. Entonces, en esta estructura recibe el nombre de endotelio. También lo encuentro revistiendo cavidades, como por ejemplo, no sé, el mesotelio forma parte de lo que vendría a ser el peritoneo, que es una membrana que protege la cavidad abdominal. Y también lo encuentro en los alvéolos y en los conductos alveolares. Todo lo que son los tejidos simples me permiten el intercambio de sustancias. Entonces fíjense que acá todo lo que es intercambio principalmente está formado por epitelio plano simple. Que piensen que cuanto más finito es el tejido, más fácil de intercambiar sustancias es. Por eso, por ejemplo, lo encuentro en los alvéolos, donde se hace intercambio gaseoso, o en el endotelio, que es la pared de los vasos sanguíneos. El cúbico lo encuentro en la superficie del ovario y en lo que son los túbulos renales, puntualmente los túbulos de la nefrona. El cilíndrico lo encuentro en lo que es el intestino delgado y el colon, en las glándulas gástricas y en todo lo que es la parte del tubo digestivo. Ahora lo vamos a ver desde las cardias hasta el ano. ¿Qué significaba que fuera pseudoestratificado? ¿Alguno se acuerda? Que parece que tiene como más de una capa, pero en realidad no tiene más de una capa. Exactamente, que en realidad está formado por una sola capa de células, pero esas células tienen como distintas alturas, entonces aparenta ser estratificado, pero no lo es. Entonces lo encuentro, por ejemplo, en la tráquea y en los bronquios. Ahora vamos a ver un poquito más sobre todos los detalles. Y después pasamos a todos los que son estratificados. Fíjense que tienen más de 2 capas de células. El plano escamoso lo encuentro en la epidermis, en la cavidad oral y en el esófago, y revistiendo las paredes de la vagina. El cúbico en los conductos excretores de las glándulas salivales, y el cilíndrico en la unión del recto con el ano.
Ahora vamos a empezar a ver cada uno en detalle porque hay como algunas excepciones. Por ejemplo, en el plano simple, como les dije yo, lo voy a encontrar en lugares principalmente donde yo haga intercambio de sustancias. Por ejemplo, en los vasos sanguíneos y linfáticos, ahí recibe el nombre de endotelio, en los alvéolos y conductos pulmonares dentro del pulmón, también en las cavidades corporales, y fíjense en la cápsula de Bowman y en el asa de Henle o de Henle, que son partes de la nefrona, es decir, de la célula del riñón. Entonces, repito, lo encuentro en lugares donde principalmente lo que yo necesito es un intercambio de sustancias. El cúbico simple lo voy a encontrar en la superficie del ovario, en algunos conductos de glándulas exócrinas y en los túbulos renales, tubo contorneado distal, tubo contorneado proximal, que son parte de la nefrona. El cilíndrico simple, fíjense acá se ve claramente las células columnares, empieza con las excepciones, porque dentro del tracto digestivo lo voy a encontrar desde las cardias hasta el ano. En la vesícula, en los conductos mayores de glándulas, en el útero, en los oviductos, en los senos paranasales, en los bronquiolos y en el conducto deferente. En todos estos lugares va a tener cilios, es decir, va a ser epitelio cilíndrico simple, ciliado. Esos cilios recuerden que permiten el desplazamiento de la sustancia. El pseudoestratificado, que como bien dijimos recién, aparenta ser estratificado pero no lo es, lo encuentro en el conducto auditivo y en la cavidad timpánica, en el saco lagrimal, en las tráquea o en la tráquea y en los bronquios, y en todos estos lugares también está ciliado. Fíjense que ahí se alcanzan a ver los cilios. Pero en el epidídimo tiene esterocilias. El epidídimo, para que se acuerden, es la estructura que se encuentra por encima de los testículos, que es donde... Entonces, ¿tengo que saber si es ciliado? Sí. O si tiene esterocilia, que no es lo mismo que un cilio. Y empezamos con los estratificados. Por ejemplo, tengo el plano estratificado, que también encuentro excepciones. Por ejemplo, en la epidermis es queratinizado, es decir, contiene queratina. ¿Para qué servirá esa queratina? ¿Para qué servía? Piensen. A ver. ¿Por qué tiene queratina en la piel, o mejor dicho, en la epidermis, y no tiene queratina, no sé, en la lengua? Es como que endurece y protege. Bien, es una, sí, también, a ver, esperen que no estoy viendo el chat. Bien, sí, principalmente sirve de aislamiento la queratina, ¿sí? Entonces, por eso, en la capa más externa de mi piel, que es la epidermis, lo encuentro queratinizado. En cambio, en la cavidad oral, en el esófago, en la lengua, en la faringe, en las cuerdas vocales y en la vagina, es no queratinizado. Es decir, no contiene esa queratina. Principalmente sirve como aislante. Recuerden que en la epidermis, todas las capas más externas de la epidermis son células muertas. Son células que se van a ir renovando, que se van a ir eliminando, y las células vivas son las de las capas más profundas en la epidermis. Entonces, esa queratina lo que hace es servir también de aislante, servir como un aislamiento a la epidermis, obviamente como una protección. Después tenemos el cúbico estratificado, acá ven las imágenes, miren las capas, acá se ven más cerca, donde lo voy a encontrar en las glándulas salivales, puntualmente en los conductos excretores. Acuérdense, igual ahora lo vamos a repasar, que la glándula salival es una glándula de tipo exócrino, entonces tiene un conducto por donde excreta la sustancia. El cilíndrico estratificado, acá lo veo bien, miren las células cilíndricas o columnares en capas, lo encuentro en la unión del recto con el ano.
Y hay un tipo de epitelio que se llama epitelio de transición, que es un tipo de epitelio que también se le puede llamar urotelio por el lugar a donde se encuentra. Es decir, lo encuentro en los cálices renales, en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. ¿De qué sistema forman parte estas estructuras? Urogenital. Exactamente. Fíjense que en estos, por ejemplo, cuando se forman... ¿Me iban a preguntar algo? No, profe. Ah, bien. En el caso de las estructuras estas, una vez que la orina se forma en la nefrona, esa orina pasa a los cálices renales, a los uréteres, se almacena en la vejiga y finalmente se elimina por la uretra. Entonces, son todas estructuras que forman parte de lo que vendría a ser el sistema excretor. Ahora, ¿por qué se le llama epitelio de transición? Es un epitelio estratificado, como lo vemos acá, pero tiene una particularidad ese epitelio. La particularidad que tiene es que puede contraerse y expandirse dependiendo de la distensión que tenga ese tejido. Imaginémonos la vejiga, por ejemplo. La vejiga es donde se almacena la orina. Cuanto más orina tenga, más distendidas están las paredes de la vejiga. Yo la hago así grande y tiene el tamaño de un puño, pero para que se den una idea. Cuanto más orina tenga, más distendidas están las paredes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo observo la capa basal de las células, cuando no está tan distendida la pared, las células aparentan ser de tipo cuboide. Pero cuando esa pared empieza a distenderse, las células como que empiezan a extenderse y aplanarse. Entonces adoptan como una especie de forma escamosa. Por eso se le llama de transición. Porque son tejidos estratificados, fíjense que tengo más de una capa de célula, más de dos en realidad, que pueden contraerse o expandirse para adaptarse al grado de distensión que tenga el tejido. Entonces, obviamente, por ejemplo, cuanto más distendido esté, cambia el aspecto del tejido dependiendo si ese tejido no está distendido. Entonces, por eso se le denomina epitelio de transición o urotelio. Esto, por ejemplo, en el cuadrito que les mostré al principio no está, y sin embargo es importante. ¿Se entiende hasta acá? Sí, Dani. Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como les dije recién, nosotros al tejido epitelial lo clasificamos de revestimiento y glandular. Entonces, toda esta clasificación que hemos visto, en simple, estratificado, y dependiendo del tipo de célula que tengan, son tejidos de revestimiento. También se les llama tejidos pavimentosos. Nos vamos a concentrar ahora en este tipo de tejido, que es el epitelial glandular. Obviamente, si se llama glandular, va a formar parte de nuestras glándulas. Es decir, lo vamos a retomar cuando veamos sistema endocrino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Primero la clasificación. Lo que yo voy a hacer es clasificarlo según a dónde secreten la sustancia, porque hay glándulas que secretan la sustancia a la sangre y hay otras que no, entonces esa clasificación va a ser en endocrina y exócrina, según la forma en que secreten y según el número de células que estén formando a ese epitelio, unicelular o pluricelular. Vamos a empezar primero con a dónde se produzca o a dónde se secrete lo que la glándula produce. Entonces las vamos a clasificar en endocrinas y exócrinas. Las glándulas endocrinas son las que van a liberar su sustancia al torrente sanguíneo. La glándula tiroides, la glándula hipófisis, podemos nombrar un montón de glándulas endócrinas. Ahora, las glándulas exócrinas
son glándulas que van a liberar su sustancia en una superficie corporal o en una cavidad de un organismo. Entonces, fíjense que acá nos está mostrando, por ejemplo, la glándula endocrina, cómo lo que secreta pasa a los vasos sanguíneos e ingresa al torrente sanguíneo. ¿Se entiende? En una glándula endocrina, lo que se secreta de esa glándula pasa al torrente sanguíneo, por eso le llamamos endocrina. En una glándula exócrina, lo que se produzca o se va a volcar en la superficie del cuerpo a partir de un conducto o en una cavidad. Por ejemplo, dentro de glándulas exócrinas tenemos la glándula mamaria, la glándula sudorípara. Segunda forma de clasificar, por el modo en que secretan. Hay glándulas que se denominan merócrinas, otras que se denominan apócrinas y otras que se denominan holócrinas. Esto está relacionado con qué pasa con la secreción, porque a ver, secretar van a secretar todas una sustancia. Lo que pasa es que hay algunas de estas glándulas que ahora vamos a ver que no solamente secretan el contenido de lo que tenían que secretar, sino que muchas veces parte del citoplasma de esa glándula también se va en ese contenido de secreción. Entonces, la merócrina es la típica glándula donde se secreta la sustancia, supongamos la glándula salival, se produce la secreción y a través de una membrana sale la secreción. Es decir, la célula se conserva intacta. Por ejemplo, las glándulas salivales, el páncreas. Ahora, ¿cuál es la diferencia con una glándula apócrina? Que cuando yo hago la secreción, que fíjense que acá está representado con estos puntitos como amarillos, cuando se produce la secreción de esa glándula, junto con el producto que se secreta el citoplasma, parte del citoplasma apical. Obviamente, luego se restaura, pero en la secreción, acá les muestro, en la secreción, además de ir el producto secretorio, por ejemplo la glándula mamaria, va parte de ese citoplasma apical junto con la secreción. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en las glándulas mamarias. Y en la holócrina, directamente, cuando se produce la secreción, la célula que secretó muere. Se pierde, se destruye. Entonces, con la secreción, se secreta también esa célula destruida. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, que son las que producen el sebo. Es una sustancia que sirve de aislante, de protección, que la encuentro, por ejemplo, en la piel, en el cuero cabelludo. Entonces, en este tipo de glándulas, la secreción se libera junto con los restos de la célula desintegrada, diríamos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, Dani. Sí, sí. Dani. Bien. Entonces, esta clasificación, como les dije, es según cómo se secreta. Y la última forma de clasificarla es según el número de células que estén formándola. Por ejemplo, en este caso, vemos una glándula unicelular. Este tipo de glándula generalmente se encuentra dentro de los epitelios. Entonces, acá, por ejemplo, vemos una imagen donde esto que tienen representado acá, que acá también se ve bien, son células secretoras individuales que tienen la particularidad de que están alternadas con tejido que no es glandular. Miren, esto es tejido no glandular y estas son las células secretoras. Fíjense que son células separadas, no es un conjunto de células secretoras, sino que son células individuales, por eso decimos que es una glándula unicelular. Entonces, estas glándulas que son unicelulares, por ejemplo, tenemos el caso
de las células caliciformes. ¿Dónde las voy a encontrar? Por ejemplo, en el sistema respiratorio, en el sistema digestivo, y la función que cumplen es secretar moco. Ese moco que secretan es una sustancia protectora. Tanto en nuestro sistema respiratorio como en nuestro sistema digestivo, ese moco rodea las paredes del tejido y lo protege. Entonces, fíjense que la característica que tiene es esta, que la célula secretora se encuentra alternada con tejido que no es de tipo glandular. Acá se ve también el tejido no glandular y la célula secretora. Distinto es lo que pasa con las glándulas multicelulares, que son la mayoría de las que ustedes conocen, donde yo tengo un grupo de células secretoras en una misma estructura que todas están secretando una sustancia. Por ejemplo, la glándula mamaria, por ejemplo, las glándulas tiroideas, por ejemplo, las glándulas salivales. La mayoría de las glándulas que ustedes conocen son multicelulares, es decir, son un conjunto de células secretoras secretando una sustancia. ¿Se entiende la diferencia entre la unicelular y la multicelular? Sí. Sí, sí. Entonces, hasta acá llega lo que es el tejido epitelial. ¿Ha quedado alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar de este tejido? No, Dani. No. Bien, No. perfecto. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, vamos a llegar hasta acá con tejido epitelial y ahora vamos a arrancar con el tejido conectivo o conjuntivo.